Saludos, qué bueno que te conectas con la gran familia de Piedras Vivas. Sé que será un tiempo de edificación tanto para tu casa como para tu vida. Bienvenidos. Bendiciones, bienvenidos familias, qué bueno podernos ver hoy, viernes 15 de abril del 2022, en esta parte especial de Piedras Vivas, en esta semana que tradicionalmente se conmemora, se celebra como la Semana Mayor. Muy felices y muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Agradecido al Señor por esta oportunidad y este privilegio. Vamos en directo, vamos de lleno a lo que deseamos compartir en el día de hoy. Una reflexión sobre una muerte que nos dio vida, una muerte que nos dio vida. Hoy tradicionalmente en muchos lugares han dejado hasta de comer carne, para comer pescado. Algunas personas simplemente dejan de reunirse en lugares por el temor a lo que implica esta semana. Algunos otros están acostumbrados a recibir el mensaje de las 7 palabras. Otros tantos son de los que toman este tiempo como para reflexionar sobre muchos asuntos, y aunque tal vez no vuelvan a pisar un lugar, un santuario, una iglesia, como usted le quiera llamar, estas semanas son significativas para mucha gente. Son los tiempos donde reflexionan sobre asuntos de la fe. Y esto es algo interesante. Y esto es algo que no podemos tener en poco, no podemos tomarlo de manera liviana. Tal vez hay personas que se molestarán y dirán, bueno, Luis, yo no comprendo por qué hay personas que solamente toman este tiempo para reflexionar acerca de los asuntos de la fe. Y es necesario que podamos entender que aunque tal vez sea incómodo para algunos, es necesario que podamos entonces entender lo siguiente. Por lo menos están reflexionando en un momento como este. Pero yo no vengo a hablarle de eso. Vamos a hablar sobre una temática que sé que va a edificar tu vida de una manera extraordinaria. Yo te voy a pedir, por favor, que tú compartas esta transmisión con otros, con todas las personas y amistades que tú tienes por Messenger, WhatsApp, por todas las Instagram. Comparte esta transmisión. No diré que prometo ser breve.
lo trataré de hacer. Pero sí es una reflexión que necesitamos escuchar, que necesitamos prestarle atención. Así que yo te pido que lo compartas. De los líderes que estén conectados pueden escribir, ya ahí van a ir por ahí escribiendo los números a los cuales tú puedes llamar por si deseas que oremos contigo y oremos por ti. Voy a hablar acerca de esta reflexión. Consumado es algo muy interesante porque, como les estaba comentando hace unos minutos, este es el momento donde muchas personas reflexionan acerca de la crucifixión, muerte, o lo que le llaman el Vía Crucis y tantos nombres más. Y es interesante porque en ocasiones nos vemos repitiendo una y otra vez por medio, pues obviamente, de la tradición, asuntos que realmente no nos llevan a una reflexión profunda. ¿Por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿De qué trata esto? Y esto es algo que necesitamos responder, porque hay mucha gente que se ha cansado de este cristianismo superficial, de este cristianismo que solamente ofrece una cruz, clavos y una corona de espinas, pero no una respuesta a las preguntas que tengo. Y es cierto que hoy en estas semanas reflexionamos acerca de lo que Cristo hizo en la cruz. Allí hubo unos clavos que traspasaron sus manos y sus pies. Allí hubo una muerte dolorosa. Allí hubo una reflexión de amor, de una muerte que nos dio vida. Pero ¿para qué Jesús vino a tomar dicha posición? Y es algo que quiero compartir con ustedes. Y voy a leer Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Es un versículo que yo creo que es muy utilizado, muy conocido por muchas personas, pero es necesario que lo volvamos otra vez a plantear, a poner en la mesa. Dice: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando su cabeza, entregó su espíritu. Esto es muy interesante y hay muchos debates teológicos sobre ciertos asuntos, pero no me competen a mí estar en la disyuntiva de estar peleando sobre asuntos teológicos aquí, sino darle una palabra a usted que sea una que la edifique y que pueda usted continuar en este peregrinar en medio de esta conmemoración. En primer lugar, quiero ser muy responsable y quiero decir lo siguiente. Esta semana no es una semana que nos debe de poner a reflexionar en lo que Cristo hizo en la cruz, sino que todos los días de nuestra vida, de todo 24/7, de nuestro enero hasta diciembre, debería de ser la centralidad de todo lo que estamos haciendo. ¿Escuchó bien? Debería de ser el centro de todo lo que realizamos, hacemos y hasta escuchamos. Lamentablemente hoy va a ser un día donde se va a escuchar, y digo lamentable, y le voy a decir por qué al final. Lamentablemente hoy, un día como hoy, una semana como hoy, vamos a estar escuchando mucho acerca de la muerte, resurrección crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. Pero la realidad es que, ¿por qué es lamentable? Porque luego que acaba esta semana, luego de que dejemos de comer el pescado y sigamos comiendo la carne y vayamos a McDonald's a comernos lo que nos vamos a comer, anuncio no pagado, el punto aquí es que será nuestra vida una total reflexión acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque realmente nuestro mensaje, ¿qué es lo que estamos escuchando después que terminemos esta semana? Hoy vamos a tener iglesias abarrotadas de gente, pero ¿qué valor le vamos a dar a la gente el día que ya nos regresen porque ya no tenemos el drama que tradicionalmente celebramos? Son las cosas que por lo menos yo, una persona que pienso demasiado, son cosas que me ponen a reflexionar a mí, son cosas que las pongo en la mesa. ¿Cuál va a ser el mensaje que vamos a seguir escuchando de aquí en adelante? ¿Vamos a seguir escuchando el mensaje de superación personal o vamos a escuchar el mensaje de Cristo crucificado, sepultado y resucitado y ascendido en gloria, victorioso, de enero a diciembre? Porque no hay otro mensaje más transformador y trascendental y necesario que este. Y esto es algo que debemos de reflexionar. ¿Es Cristo lo que voy a terminar de escuchar esta semana? ¿O simplemente me voy a resguardar en mi hogar
por la tradición, pero no voy a disfrutar de esto que este momento que estamos conmemorando nos hizo participar. Pero nada, bueno, vamos a empezar. Este es el momento en el que Cristo está en la cruz. Lo que acabo de compartir, Jesús está crucificado y nosotros sabemos la historia, muchos lo hemos escuchado acerca de esto y no quiero ser tedioso en el asunto, quiero ir al grano. Ya Jesús está en el momento, en la etapa en el que ya está por morir, por fallecer. Y entonces Jesús emite unas palabras y dice, consumado es. Esta palabra consumado es una palabra muy necesaria e importante. Porque esta palabra me habla a mí de que hubo algo, la palabra consumado me habla de algo que estaba sin concluirse. ¿Escuchó bien? Me habla de algo que estaba sin concluirse. Si nosotros vamos a un pensamiento un poco más personal, no hay nada más feo. Yo no sé si usted lo puede compartir conmigo, pero no hay nada, la sensación más feo, desagradable o molestosa que tú de repente estar debiendo algo a alguien, tener una deuda. Tener una deuda es algo que nos pone a nosotros los nervios de punta. Es algo que realmente nos inquieta y nos molesta. Tal vez una deuda de una casa, una deuda de un auto, alguna deuda, cualquier deuda sea, cualquiera sea la deuda, perdón. Todos hemos sentido hemos estado ahí donde tú sabes que estás adquiriendo algo, pero lo debes, ¿sabes? No es tuyo hasta que no lo pagues. Es como decir, yo tengo mi casa, pero cuando vamos al asunto, no la tienes porque se la estás pagando al banco. Y esa sensación de, ¿y si pierdo el trabajo? Y si de repente ocurre algo en mi salud donde no puedo tener las fuerzas o la habilidad para poder con las fuerzas que, ¿sabe? Poder pagar ¿qué hago? Y nos ponen esa perspectiva, es algo como tan incómodo, es algo que nos suele drenar y llenar de ansiedad. El estar endeudado, yo no sé usted, pero yo tener una deuda es algo que a mí me pone nervioso porque mi mente soy una persona que realmente pues a veces soy un poco ansioso y mi mente corre muy rápido y no me gusta tener deudas. ¿Por qué? Porque pienso en todas estas cosas y si no tengo la forma con qué pagarlo y si de repente algo pasa en el trabajo y no tengo la forma, siempre estoy anticipando el futuro. Esto es algo que se los tengo que confesar. Siempre estoy viendo el futuro y a veces me pierdo de las cosas del presente. Y eso es exactamente lo que muchas personas están viviendo hoy. Hay personas que hoy están viviendo tanto en su pasado que no están disfrutando su presente en Dios. Están tan drenados, tan cargados y tan cansados que no están disfrutando de lo que ya Dios conquistó por ellos por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Hay personas que están anticipándose al futuro y hay personas que están pensando que les dará el tiempo para poder abrazar la fe y a poder abrazar la realidad de que Cristo consumó toda la obra. Y esto pone a la gente ansiosa. No hay nada que nos ponga más nerviosos, por lo menos a mí, que tener una deuda. Es algo que te drena, es algo que te causa dudas, malestar y tantas cosas. Nosotros en un momento podemos ver esto también en el ámbito espiritual. En el escenario espiritual, el hombre estaba en una deuda. El hombre por causa del pecado estaba en una deuda. Tenía una deuda, tenías que pagarlo. Y la realidad era que el pecado desligó al hombre de Dios. El pecado desligó al hombre de una relación con Dios. Y el hombre tenía la forma, estaba buscando la forma de pagar un precio para poder acercarse, para poder tener una intimidad con Dios. Y lamentablemente en nuestro presente hay muchas personas que están tratando de pagar un precio impagable. Están tratando de pagar una factura, una deuda que realmente no pueden pagar, no podemos pagar.
Y hay personas drenadas, cansadas, turbadas. Hay personas que se sienten ansiosas porque dicen, no tengo una forma de yo poder pagar esto. Se sienten culpables y se castigan una y otra vez con las cosas que no han podido cumplir aún a Dios. Dios en su infinito y providencial amor proveyó, ¿sabes qué? Más de lo necesario para llevarnos al estado original. Dios caminaba con el hombre. Allí en Edén había una relación entre Dios y el hombre, pero el pecado afectó y el pecado consigo trajo la muerte. Y ustedes saben que todo lo que Adán produjo fue una simiente muerta, fue todo lo que estaba hundido en el pecado, todo lo que nos separaba de Dios. Romanos 3:23 dice, porque por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la meta gloriosa, de la gloria de Dios. Nosotros fuimos hechos para vivir en la misma presencia, en la misma gloria de Dios. Es como que si tú quitas a un pez del agua, se va a morir. Si tú quitas a un árbol de la tierra, se va a morir. Si tú quitas al hombre de Dios, el hombre es un hombre muerto. Y esto es lo que pasó. Era un alma que vivía, era un alma que existía aquí en la tierra, pero con un espíritu muerto, estaba muerto, no había forma alguna de una relación posible con Dios. Y mañana en nuestro servicio vamos a hablar acerca de un hogar y voy a limitarme solamente a hablar de lo que es el consumado es. Pero la realidad del asunto es que el hombre se desconcilia de Dios, el hombre pierde relación con Dios y el hombre vive muerto por causa del delito y de los pecados. Pero Dios empezó a hablar por medio de los profetas. Dios comenzó a hablar de manera profética, a decir a la humanidad, esto no termina aquí, esta no es la historia que yo tracé, esta no es la historia. Y hay gente que necesita recibir esto en su espíritu. Esa no es la historia, lo que tú estás viviendo no es la historia que Dios deseaba para ti. Aún si tú me puedes decir a mí, bueno, pastor, yo realmente estoy muy bien, económicamente estoy muy bien, de salud estoy muy bien, tengo las cosas que necesito, así que a mí no me afecta tu mensaje, yo no necesito nada. Sí, todos tenemos una necesidad y esa necesidad es espiritual. Hay un vacío muy interno que no puede ser llenado si no es por la misma vida de Cristo en nuestros corazones. No podemos ser ignorantes ante la realidad que aunque podamos tener todo lo material, hay un asunto de eternidad aquí envuelto. Y a veces nosotros nos hemos enfocado más en lo que tenemos en este lapso tan corto llamado vida, que ignoramos por completo lo que es eternidad, lo que pasaremos de aquí en adelante, todo lo que viviremos de aquí en adelante, el día que no estemos, ¿dónde pasaremos nuestra vida? Algo se consumó, había una deuda. Y déjeme darle esta explicación acá. En Salmos 22, capítulo 30 y 31, dice: las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor, y a los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia, y ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Mira lo que el salmista dice proféticamente en el Salmo 22, que hay personas que no habían nacido, pero contarán del acto de justicia de Cristo, y ellos oirán y todos sabrán lo que Él ya ha hecho. En Daniel lo podemos ver, capítulo 9, versículo 24, habla de las 70 semanas que habían sido decretadas y habla sobre algo interesante. Hablaba de poner fin a una transgresión, expiar una iniquidad, terminar un pecado, traer justicia eterna, sellar una visión profética y ungir un lugar. Daniel, Samuel, los salmos, los profetas estaban anunciando, esta historia no acaba de esta manera. Esto no termina así. Esta no es la forma en que termina la gran historia de redención. La historia de la redención no termina con un hombre muerto
y se acabó. La historia de redención termina con un hombre vivificado por el Espíritu, quien es Cristo. Esta historia termina por una humanidad que aún no ha nacido, conociendo lo que ya se había consumado y terminado. Cristo no vino a consumar en la cruz algo inconcluso en la eternidad. Cristo vino a consumar en la tierra lo que ya había sido manifestado y concluido en los cielos. Hay alguien que necesita entender esto y tal vez no es el típico mensaje que podemos escuchar en Semana Santa, pero ¿de qué me sirve a mí hablarte 7 palabras si no entiendes lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario? Él no vino a la cruz a terminar algo inconcluso en los cielos. La consumación de todas las cosas era aquí en la tierra. Él vino a consumar, a concluir, a completar todo lo que los profetas decían, todo lo que se venía anunciando. Yo voy a dar cumplimiento, yo voy a dar el sello final a lo que ya en el cielo se había manifiesto. Por eso es que Jesús hace una oración en Mateo 6, que lo hemos tomado como una oración modelo, pero más que una oración modelo, es una expresión de algo que iba a estar ocurriendo. Jesús dijo: que se haga tu voluntad como es en el cielo, también en la tierra. En el cielo se había, en lo celestial ya se había consumado. De hecho, en Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación, Dios mío, del mundo. El Cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. El hombre había fallado en el plano temporal. Aquí en el tiempo el hombre había pecado, pero ya en la eternidad había la provisión para sacar al hombre del estado en el que éste estaría. Yo no sé si tú puedes entender esto y abrazarlo en tu espíritu, pero ya Dios había consumado, ya Dios sabía cómo terminaría la historia de nuestras vidas, porque Él fue el autor, Él fue el que lo inició y Él sabe cómo esto acaba. Tú no eres una tragedia. La cruz nos invita a entender de una vez y por todas: tú no eres una tragedia, tú no eres un accidente, tú no eres un ups, tú no eres una casualidad en esta tierra, tú no eres una equivocación, tú eres un diseño eterno que fue plasmado en la tierra para expresar lo que Él ya consumó. Alguien necesita este día entenderlo. Dios no está improvisando con tu vida. Dios no está, la cruz nos invita a entender que allí no hay un acto de improvisación. Voy a tomar esta cruz y voy a morir por la gente. No, el Cordero ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Cristo dice consumado es en la tierra, es porque todo lo que ya estaba en el cielo ya estaba completado en la tierra. Todo lo que estaba en lo eterno ya había sido manifiesto en lo temporero. Todo lo que se debía en el hombre ya fue saldado aquí en la tierra. Todo aquello que nos podía separar de Dios ya fue derribado. Todo aquello que se había anunciado desde los profetas, desde cada uno de los hombres que hablaron de aquel que vendría, ya todo ha sido cumplido, ya todo ha sido establecido por Él y ya no hay nada más que puedas hacer. Aleluya. Alguien tiene que dar gracias al Señor por esto. Cuando imagínese que ahora mismo usted tiene una deuda y que usted va al banco y usted debe el carro y de repente va al banco a pagar, a saldar. Y voy aquí, ahora sí que voy lo más práctico posible. Usted va a saldar la deuda del banco, pero cuando usted va al banco y va a decir: bueno, yo vengo aquí a pagar la deuda que tengo del carro, la persona que lo está atendiendo le dice a usted: ¿qué deuda? Bueno, yo estoy debiendo un carro, hace tantos años lo estoy pagando. Y la persona dice: bueno, ¿qué deuda? Porque aquí en el registro me dice que no hay nada de deuda aquí. De hecho, dice que el carro ya está a saldo.
Y yo sé que el mensaje populacho de nuestro siglo XXI es que Dios te viene a pagar las facturas tuyas a tus cuentas personales. Y a muchos nos interesa eso, de que, queremos un tipo de Dios como el genio o el mago de Aladino, que yo froto la lámpara con 4 oraciones, 5 ayunos y 5 días de congregarme, y el Señor me concederá todo lo que necesito. Y pareciera que Cristo para muchos es el genio de la lámpara, pero Cristo es mucho más que el genio de la lámpara. Él no necesita que tú le frotes de la lámpara con 5 ayunos y 7 oraciones. Él lo único que vino a hacer fue a consumar y a pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Lo único que hay que hacer es ponernos en los pies de la cruz y darnos cuenta que no podíamos pagar la deuda, que no había forma, no éramos lo suficientemente justos, no éramos lo suficientemente santos, no teníamos la capacidad, estábamos muertos, nuestra condición era muerte y todo lo que produciríamos sería muerte, pero vino uno que vino con vida, vino uno que vino a dar su vida por ti, uno que tomó tu forma, tomó mi forma y comenzó a pagar con su propia vida lo que tú y yo no podíamos pagar. Qué lamentable que hoy mucha gente lo que estará escuchando en los sermones será un arrepiéntete pecador, porque te va a llevar el diablo y te vas a ir al infierno. Pero qué bueno saber que hoy tal vez una persona por medio de este medio va a escuchar acerca de lo que Cristo ya consumó, va a comenzar a escuchar de lo que Cristo ya hizo, va a comenzar a entender de una vez y por todas que la invitación que nos hace la cruz es a entender lo que ya se pagó, lo que ya se hizo. Por sus llagas tú fuiste curado, por sus llagas tú fuiste curado. Tú no tienes que pagar un precio para poder acercarte a Él. Ya Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Ya Él pagó lo que tú y yo no podíamos pagar. Mucha gente tal vez estará visitando hoy una congregación y escuchando un mensaje donde lo más seguro les está invitando a ustedes a pagar, pero hoy necesita ser libre por medio de Cristo. Dios no te invitó a reflexionar sobre la muerte de Cristo en la cruz, su resurrección y ascensión poderosa y en gloria para que tú pagues algo, sino que Dios te está mostrando cuánto amor te tiene aun cuando nosotros ignoramos esa realidad. Él ya pagó. La palabra consumado es una declaración importantísima que hace Jesús. ¿Por qué? Porque esa palabra consumado es la palabra teletestai, que en su tradición la podemos escuchar tantas veces. Hermanos, y Jesús dijo, consumado es. Y ponemos a este tétrico muchacho flacucho, perdónenme, con una peluca y un poco de pintura en su cara, en una cruz de madera, allí puesto, y que diga, consumado es. Y la gente llora porque piensa que Jesús murió. Y lo dejamos allí en la cruz, pero Él no está en una cruz. Ay, ay. Él no se quedó allí. Él no hizo lo que hizo para que nosotros pusiéramos al primero flacucho con peluca, con 2 estacas, una horizontal y otra vertical, para que dijeran, esto fue lo que pasó. No, 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 no. Lo que pasó allí tiene trascendencia. Hubo algo que se completó, hubo algo que se consumó, hubo algo que se culminó, hubo algo que liberó al hombre para siempre de su ruina espiritual, hubo algo que literalmente abrió un nuevo camino. El escritor de los Hebreos dice que él rasgó el velo y dice que era de su carne y que abrió un vivo y nuevo camino. Hay alguien que necesita entender que era necesaria la cruz, porque lo que Adán había abierto era un camino hacia la muerte, pero lo que Cristo abrió en la muerte y resurrección fue un vivo y nuevo camino por medio de su sacrificio, para que todos los que podamos entrar en Él tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Alguien necesita decirle amén a esto. Cristo no vino para que lo dramatices, Cristo vino para que lo vivas.
Pastor, quiere decir que estás en contra de las obras de teatro y No, no, yo no estoy diciendo eso. Claro que a veces hay momentos en los cuales tenemos que hacer uso de todas estas cosas para poder llevar una enseñanza y poderlo hacer de la manera más básica. Pero nos hemos quedado, como decíamos anoche en los estudios, pintando preescolarmente a Cristo y no creciendo en Él. Y ya no podemos seguir viviendo un cristianismo sin Cristo. Porque un cristianismo sin Cristo será una filosofía más religiosa que se inventa el hombre. No había forma en la que yo pudiera pagar. ¿Cuánta gente hoy está yendo a los lugares de reunión sintiéndose culpable por las cosas que hicieron? Porque desde los púlpitos lo que le han hecho sentir, tú eres una basura, tú no sirves, no hay nada que puedan hacer contigo. Y hoy mucha gente no se come la carne frita y se come el pescado por miedo a que Dios los castigue. Hoy mucha gente no sale ni al patio de su casa porque le dijeron que hoy en Semana Santa te va a venir una tragedia si tú sales del lugar donde tú estás. Y hemos tradicionalmente atado a la gente al pensamiento de lo que Dios viene haciendo por medio de la cruz, es eliminando a la gente con odio y con coraje. ¡No! Eso no fue lo que pasó. O sea, no es la realidad de lo que pasó en la cruz. Mucha gente hoy va a decir, hoy me voy para la playa, porque tú sabes cuántas veces yo fui a lugares de reunión donde lo que me sentí fue más culpable que otra cosa y que me dijeron, no te atrevas ni a salir al balcón de tu casa porque te va a venir una hecatombe y la gente por miedo a que Dios los matara. Pero ¿por qué no pudimos enseñar que lo que vino a dar Dios fue vida por medio de su Hijo, que ya estábamos muertos? Que era verdad que nuestra condición apestaba delante de Dios, pero Dios nos vino amando desde la eternidad y lo que había manifestado en lo eterno lo quería manifestar, dar a conocer en la tierra. Consumado es algo que se terminó. Lo que yo me pregunto, después que salgamos de esta gran semana, la llamamos Semana Mayor, ¿cómo serán nuestras próximas semanas? ¿Serán mayores o serán pésimas? ¿Seguiremos quejándonos de que hoy es lunes? ¡Ay, tengo trabajo! La realidad es, entenderemos que cada semana es una semana santa. Cada semana es una semana mayor. ¿Por qué es una semana mayor? Porque Cristo continuamente se está revelando a nuestra vida. Cristo continuamente se está dando a conocer y es mayor la luz, es mayor lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Deberían de ser todas nuestras semanas mayores. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Una Semana Santa, todas deberían de ser Semanas Santas. ¿Por qué? Porque el Santo habita en nosotros. Ay. Consumado es algo que es llevado a su fin, es algo que es terminado, es algo que es acabado, completado, es algo que es pagado a totalidad. Esta palabra consumado es bien interesante, porque ¿sabes algo? Esta palabra consumado no era algo que, hermano, esta palabra consumado es una terminología griega que significa teletestai y es una comprensión espiritual. No, es una palabra común. Jesús no está usando algo fuera de lo común dentro de la sociedad en la que estaba. Nosotros pensamos que Jesús es como si Jesús fuera un extraterrestre, que no. Jesús se hizo hombre y vivió en un estado común como todos los demás, en medio de una problemática común, como todos las hemos enfrentado, en medio de desafíos sociopolíticos y económicos, como todos los hemos enfrentado, pero Él vino a traer algo que el sistema ni político ni religioso de la época podían traer. Y esa palabra consumado es una palabra que era muy utilizada. Los soldados, cuando había una guerra que terminaba, gritaban teletestai, teletestai. Cuando un comerciante vendía algo y completaba la transacción y se daba el pago o se pagaba la deuda, decía teletestai. Un artista podría concluir una obra y pintaba un cuadro y decía teletestai, consumado es.
Se acabó. Ya la terminé. Un sacerdote, cuando veía que traían aquel sacrificio, aquel corderito, podía decir, tetelestai, está completo, consumado. Un juez, cuando declaraba una sentencia, podía decir, tetelestai, esta obra, este juicio, acabó. Era una expresión común. Es que es lo que quiero dejar. Era una expresión común. Lo que no era común era lo que era quien estaba expresando aquello que era común. Era común escuchar esa expresión tetelestai. Lo podía usar un juez, lo podía usar un sacerdote, lo podía usar un pintor, lo podía usar un comerciante. Tetelestai era una palabra normal, común, corriente, consumado. Alguien terminó algo, decía tetelestai, ya se acabó. Y la persona entendía con esa expresión de tetelestai, que era una expresión griega, ya esto se terminó. Yo no estoy espiritualizando el tetelestai, el consumado es que quien lo dijo. No es lo mismo que yo diga, yo terminé esto, a que Cristo dijera, ya yo terminé esto. No es lo mismo ni se escribe igual. Porque lo que yo termino, siempre, todo lo que el hombre dice terminar, siempre tiene algo que le falta. Yo me puse a montar en una ocasión unas piezas de un dinosaurio y no espero que mi esposa se ría cuando escuche esto. Y terminé, hice mi tetelestai, consumado es, lo consumé y me faltaron piezas del dinosaurio. Porque yo lo que termino siempre dejo algo. Hay muchas personas que no leen el manual y montan la bicicleta y dejan 4 tornillos por fuera y dicen, ya lo terminé. Lo más seguro fue que te regalaron esos tornillos por si acaso algo pasa en la bicicleta y se daña. Todo lo que nosotros hacemos, que decimos consumado, que decimos que lo terminamos, siempre nos falta algo. A las mujeres que puedan estar ahí conectadas, terminé la comida, pero le faltó la ensalada, o dice que le faltó sal. Siempre que nosotros terminamos algo, o decimos terminar algo, lo concluimos, siempre nos quedamos en la insatisfacción porque algo quedó sin hacer. Aunque decimos, se hizo. Yo mismo escribí un libro y después que lo escribí, dije, creo que le falta. Y por poco y borro el libro completo y lo vuelvo a hacer de nuevo. Siempre hay una insatisfacción en las cosas que nosotros terminamos. Nosotros terminamos de pintar una casa y al rato nos damos cuenta de que dejamos 4 chivos a la mitad de al frente. Porque no fue atrás, fue al frente que dejamos los chivos. ¿Alguien se identifica? Todo lo que nosotros tetelestai, todo lo que nosotros consumamos, siempre queda algo a deber. Pero Cristo lo que consumó no dejó ni una sola deuda. Lo más brutal era que él no debía nada. La deuda era mía. Él no vino a la tierra porque él le debía al Padre. Él vino a la tierra porque nosotros éramos los deudores y no teníamos forma de pagar. Y él tomó forma de hombre y él tomó lo que nosotros debíamos y no lo pagó con centavos, no lo pagó con algo material, lo pagó con propia vida. Por eso es que el valor de cada persona no es lo que tiene. El valor tuyo y mío es Cristo. Tú vales Cristo. Tú vales Cristo. Esa expresión consumado es, ¿qué fue lo que terminó?
pudiéramos decir, ¿qué fue lo que terminó Jesús? Y te voy a decir qué terminó Jesús. En primer lugar, Jesús termina una obra que es eterna aquí en el tiempo. Al morir en la cruz. Él termina una obra para purificar a una humanidad a la cual llamaría iglesia. Usted lo puede buscar Efesios capítulo 5, 25 al 27 y Jesús, Pablo dice, amad a vuestras mujeres, esposos, como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arruga, ni cosas semejantes, sino intachable. Él vino a consumar lo que y que había en la eternidad, una esposa sin mancha y sin arruga. Él vino a consumar una obra. Sin la crucifixión y resurrección de Cristo no existiría iglesia. La iglesia no existe porque el concilio existe. La iglesia no existe porque una denominación existe. La iglesia no existe porque el apóstol Siete Fuegos está ahí. La iglesia no existe porque el profeta Siete Vientos está allí. La iglesia no existe porque el pastor Siete Principios está allí. La iglesia de Cristo no subsiste ni existe porque el grupo de liderazgo de la iglesia de los santos, de los más poderosos del siglo, están allí. La iglesia existe porque Dios ya la había visto en la eternidad y Dios ya la había diseñado y ya Dios lo había visto así. Y Cristo vino a darla a manifestar y a conocer. La iglesia existe porque Cristo vive. Cristo vive y por cuanto Cristo vive, la iglesia existe. La iglesia no fue sacada de la institución, la iglesia no fue sacada del institucionalismo legalista, la iglesia no fue sacada de una organización per se, la iglesia no fue sacada de un hombre, no fue el hombre que abrió iglesia, fue Cristo y de Cristo procede la iglesia y la iglesia sale de Cristo. Tú no sales de los hombres, tú saliste de Cristo. Y hoy es un buen día que en vez de buscar al apóstol Siete Fuegos, busques a Cristo. Come on, somebody. ¿Qué terminó? Él terminó esta obra para que la esposa, su amada, tuviera expresión en la tierra y lo diera a conocer. Él terminó la obra que nos desconcilió. Él terminó con aquella obra de desconciliación. Dice Jesús termina una obra dada por Dios, cuál era la reconciliación entre los hombres. Apocalipsis 13:8 dice, el Cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué hace Dios? Cristo llega a la tierra y consuma. ¿Qué consuma? Viene a traer el orden de Dios. Y cuando trae el orden de Dios, el hombre es reconciliado con él. Dios le está diciendo a través de esta historia redentiva, oh, humanidad, yo me traté de acercar a ustedes. Mañana ustedes van a entender un poco más acerca de esto. Y no, me quiero concentrar solamente en lo consumado. Pero yo me quería acercar a ustedes. Yo quería estar en ustedes. Yo quería relacionarme a ustedes. Yo quería tener participación con ustedes. Pero el pecado me alejó de ustedes. Yo traté de buscar una habitación que ustedes, donde ustedes pudieran estar conmigo. Pero no pude encontrar en la tierra un lugar donde yo pudiera habitar, porque mi deseo no era habitar en cuatro paredes, sino en ustedes. Y el pecado no me permite habitar en ustedes, pero yo ya lo
terminé la eternidad y yo sé cómo esto acaba. El Cordero ya ha sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya los profetas venían anunciando que vendría uno que socavaría el reino y el imperio del infierno y de la muerte. Vendría uno que rompería aquel muro que nos separaba. Vendría uno que tomaría forma de hombre y los va a devolver a mí. Yo me vestiré como ustedes y les saldré al encuentro, y yo tomaré un pesado madero y allí tomaré todo lo que nos separa, todo lo que me aleja de ustedes, todo lo que era el pecado. Yo tomaré todo aquello que ustedes mismos han levantado en mi contra y yo por amor lo voy a derribar. Mi juicio será que el pecado no tendrá más efectos en ustedes. El juicio será que la muerte no tendrá más efectos en ustedes. El juicio será que todo aquello que los condenaba, que aquella deuda que ustedes debían, yo la tomaré, yo la pagaré, yo te hago libre, yo te hago libre. Yo no tengo que, no necesito de tu esfuerzo personal. Yo sé que tú no tienes la capacidad, pero ya yo tracé el plan. Me vestiré como tú para encontrarte donde tú estás y no dejarte de la misma forma en la que te encontraré. Aleluya. Esa es la obra de la cruz. Allí se encuentra un criminal del lado de él y él le dice: desde hoy verás, estarás conmigo. Él no se bautizó, no habló lenguas, no diezmó, no ofrendó. Y esto le va a ofender a algunos pastores que lo único que tal vez en una Semana Santa lo que están buscando es pagar el alquiler del local donde están. Pero yo quiero liberar a 2 o 3 en esta mañana en el nombre de Jesús. Tú eres más importante que lo que tú puedes dar, porque tu valor no consiste en lo que tú das, sino en lo que Cristo dio. Él no se bautizó, no habló lengua, no cogió catequesis, no cogió 5 discipulados. Él no perteneció a ninguna confra. Él no hizo nada de eso. Simplemente recibió por la fe a ese que estaba allí muriendo, consumando, terminando, acabando lo que el hombre por tantos años le separaba de Dios. Glory to God, aleluya. ¿Qué importancia tiene para nosotros las personas que llegan? Pues la importancia que le daremos es cuando miremos que lo que valen es Cristo. La obra de la cruz nos viene a dar la enseñanza de que lo que se terminó allí fue aquella separación que existía entre Dios y el hombre. Dios no tiene coraje contigo. Dios no tiene coraje contigo. Dios no te está pasando represalia por lo que hizo el tatarabuelo tuyo. Yo estoy pagando porque esto es una maldición. Tú no estás bajo una maldición. Aleluya. ¿Qué se consumó aquí? Se consumó lo que Dios había diseñado en la eternidad aquí en la tierra. ¿Qué era? Que el hombre viviera conciliado y fuera el lugar donde él pudiera habitar. ¿Qué otra cosa se consuma en la cruz? Él termina la obra dada y Jesús termina aquella obra que Dios le dio, que el Padre le dio, del cumplimiento de la misma ley. Nosotros no podíamos cumplir con las demandas de la ley. Jesús mismo dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley, yo le vine a dar cumplimiento. Nosotros no podíamos hacer nada por nuestro esfuerzo. No, la ley no nos podía salvar, no nos podía hacer justo, no nos podía hacer santo. Qué lamentable que hoy le estemos regalando a la gente legalismo disfrazado en textos bíblicos y no le podamos dar a Cristo como libertad y vida para que ellos lo expresen. La ley ya fue cumplida, la demanda ya fue cumplida, el pecado ya fue derrocado, fue destruido, dice el escritor de los Hebreos. La muerte fue vencida. Por eso el escritor sagrado dice: ¿y dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Nosotros estamos en el mejor momento. Ese es el tiempo donde deberíamos celebrar. Cristo venció. Cristo venció. Aleluya. Aleluya.
La consumación de Cristo, lo que teletestai, manifiesta muchas cosas. Que en Él hay salvación, que en Él hay vida, que en Él hay justificación, que en Él hay redención, que en Él hay gracia, que en Él no hay ley, que en Él no servimos por la ley, sino por la gracia, que en Él hay santificación, que Él vino a morir por nosotros, Él vino a morir por los de Él, Él vino a pagar la deuda, Él vino a morir por la iglesia, Él vino a salvarnos, Él vino con la maravillosa noticia del evangelio, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Él es el sacrificio. Él vino a decir: yo soy el sacrificio perfecto, yo soy el sacerdocio perfecto. Por el escritor de los Hebreos 10 del 12 al 14 dice: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo como un solo sacrificio por los pecados, válidos para siempre, y se sentó en lugar de honor a la derecha de Dios. A obra consumada nos lleva al descanso. Juan 1:29 dice que en un momento dado Juan el Bautista dijo: hey, miren, ahí está el Cordero que quita el pecado del mundo. No había nadie, no había nada que nos pudiera impedir que ese momento pasara. Por eso es que ahora Pablo, en un momento dado, en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: y nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay alguien que necesita entender que hoy la cruz nos invita a recibir un amor que no nos va a dejar, que no se va a separar de nosotros, porque esta gracia maravillosa, esta obra consumada nos deja claro: en el mundo tendrás aflicción, pero tú confías porque ya yo vencí, a ti nada te va a pasar, tú no vas a estar solo. No es cuestión de que me sienta, no es cuestión de que me veas, es cuestión de que sepas que yo voy a estar allí, que yo no te voy a dejar, que yo no te voy a abandonar, que tus lágrimas se pueden escapar, que te puedes sentir frustrado, que te puedes sentir frustrada, pero la cruz es una historia redentiva, no una historia que te castiga y te maldice. La cruz es la historia de amor más maravillosa que nadie podrá jamás igualar. Allí en la cruz pagó alguien, pagó Cristo por lo que tú y yo debíamos, y no nos está pasando factura. La cruz es una invitación a una verdadera libertad. La cruz es una invitación a una verdadera vida. La cruz es una invitación a un nuevo tiempo. La cruz es un nuevo comienzo para nuestra vida. La cruz no debería de ser un drama que nos cause pena y congoja. La cruz nos debe producir gozo en el espíritu, gracias y agradecimiento y gloria, exaltación a Cristo, porque la cruz nos muestra que allí, por medio de lo que Cristo hizo, ya todo fue pagado. Ya todo fue pagado. Ya todo fue pagado. Esto no se trata de decir que comes pescado o comes carne. Esto no se trata de eso. Se trata de que comas a Cristo de aquí en adelante. Vamos, habrá alguien que pueda decir amén. Esto no se trata de que vas a comer hoy ñames y la próxima semana te vas a ir a comer a McDonald's. Esto se trata de que de aquí en adelante tomes la decisión de comer a Cristo, beber a Cristo, que Cristo sea tu fuente, tu fundamento, tu vida, que Cristo sea el todo y en todo en tu vida, que Cristo sea el norte, el sur, el este, el oeste de tu vida, que Cristo sea lo que te complete y te llene en todo lo que estás haciendo, que Cristo sea tu principio y tu final, tu camino, tu puerta, tu pan y tu agua. Se trata de Cristo. No me importa si tú estás comiendo carne frita, no me importa si estás comiendo pescado, no me interesa si estás comiendo verdura, estás comiendo a Cristo. Lo que me preocupa es de qué te estás alimentando, porque tú eres lo que comes. Así que ¿qué estás comiendo? ¿Estás comiendo a Cristo? ¿Estás comiéndolo a Él? En un momento dado la gente se ofendió y se comenzó a ir, y los discípulos dijeron:
dijeron este mensaje muy fuerte y Jesús dijo, se quieren ir, pero ¿cuál fue el mensaje fuerte que Jesús dijo? Comerán mi carne, beberán mi sangre, y mucha gente no entendió eso y decía, ay, ese Jesús es como un caníbal, él se cree que lo vamos a estar picando en cantos y comiéndolo, pero había un misterio detrás de aquellas palabras, había algo glorioso. Él estaba diciendo, el que come de lo que yo hice, el que come de mí, el que come de mi consumación, el que come, es necesario que para que esto se consuma yo sea partido, pero yo soy partido no para quedar en el piso, sino para que alguien me coma y me manifieste. Come a Cristo, bebe a Cristo. Y esto lo digo con respeto. Yo también hago los asuntos de la tradición. Yo no tengo problemas con eso. El problema es que sigamos diciéndole a la gente año tras año, esta semana no se come carne, esta semana se come pescado. Y el problema es que la gente sigue comiendo pescado en Semana Santa, pero no está comiendo a Cristo en esta Semana Santa, y por eso no puede tener una santa semana ni una semana mayor, porque simplemente están comiendo algo natural sin el entendimiento de lo espiritual. Si sales al balcón de tu casa hoy en Semana Santa, te vas a morir. ¿Sabes algo? Si estamos sin Cristo, estamos muertos ya. Estar sin Cristo es estar muertos. La pregunta no es a dónde sales. La pregunta es a dónde entraste. Yo no quiero saber a dónde vas a salir hoy. Yo lo que quiero saber es si sabes a dónde entraste. ¿A dónde entraste? La cruz consuma las cosas, no para que simplemente me digas de dónde saliste, sino a dónde entraste. ¿A dónde entraste? Diga conmigo, entramos a Cristo. Estamos en Cristo. Yo termino aquí. Pudiéramos decir tantas cosas. Traté de ser lo más práctico posible. Trato. Pero es un mensaje sencillo, mis amados. ¿De qué me sirve a mí un verbo rebuscado con una praxis hueca y vacía? Y la gente no entienda que lo que se consumó en la cruz nos ha hecho ahora, lo que se consumó en la cruz nos ha hecho ahora participantes de una nueva naturaleza, de una nueva vida. Hoy tendremos gente celebrando un drama y las iglesias se van a abarrotar de gente, porque hoy es una semana donde reflexionamos. ¿Qué tal si reflexionamos todos los días cuando esta semana se vaya? Y que todas nuestras semanas sean una viva reflexión y podamos decir, he entendido que estoy en ti. Que todas las semanas podamos decir, ¿y esto refleja lo consumado? ¿Esto refleja lo que tú consumaste, Dios, en mi vida, en mi casa, en mi matrimonio, en mi familia? Yo también cometo errores. Yo no estoy hablando aquí de perfeccionalismo y ser un espiritualoide de esos. No, yo lo único que te estoy diciendo es que podamos comprender. Yo no quiero que tú salgas de aquí, mi amado, mi amada, querido, querida, que vas a ver, estás viendo esto en vivo. No sé cuánta gente está conectada y realmente no sé cuántos se conectarán. Te pido que lo compartas con otro para que otro sea edificado. Pero yo me pregunto, cuando esto acabe y vayas a tu casa tu lunes a viernes en la próxima semana, ¿comprenderás de que has sido amado desde la eternidad? ¿O seguiremos con esta actitud quejosa, esperando pagar lo que nunca podremos pagar?
Reflexionemos hoy sobre lo que Cristo ya consumó. Tú estás preocupado porque no tienes dinero en la cuenta bancaria cuando deberías de ver que en Cristo ya fuiste bendecido con toda bendición en los lugares celestiales y que bendición no se trata de que tengas la cuenta de banco llena. La bendición no es cosas que tienes, sino una vida que te alcanzó y se te impartió y que es Cristo en ti. Y que si estás en Cristo y estoy en Cristo, aunque estés en una tres potes que hable lengua, ¿sabes cómo es? Rapa, pa, 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 porque suena así el carro que tienes y tengamos en las cuatro esquinas. Tú eres un hijo y una hija bendecido y bendecida. ¿Vas a seguir viviendo la semana quejándote por las cosas que no puedes alcanzar o vas a comenzar a disfrutar de que en Cristo has sido sentado en lugares celestiales y comiences a juzgar, a vivir desde esa realidad espiritual? Tú no estás en crisis, tú estás en Cristo. Cuando acabe esta semana, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguiremos quejándonos por el empleo que tenemos? ¿Seguiremos quejándonos por las cosas que no se concretan en nuestro hogar? ¿Seguiremos quejándonos por lo que el ruido que hace el vecino? ¿Seguiremos viviendo el tipo de vida así, quejándonos por lo que éste hizo y dejó de hacer? ¿Seguiremos viviendo ese tipo de vida o comenzaremos a reflexionar más profundo? Cristo consumó una obra poderosa, eterna, manifiesta en el tiempo para que yo viva quejándome. ¡Wow! Brutal. O para que yo dé a conocer aquello que ya Cristo conquistó. Que a veces las lágrimas se nos salen, que a veces llegan momentos de frustración, pero tú sabes algo, aún tus experiencias más amargas, aún las experiencias más dolorosas son aquellas o aquellos escenarios donde tú no sabes que alguien esté allí mismo necesitando a Cristo y Cristo esperando ser expresado en ti. Pues simplemente estamos quejándonos de lo mal que nos fue la semana, que no me pagaron lo que me tenían que pagar, que aquel hizo lo que no tenía que hacer. Comencemos a disfrutar del amor inagotable y poderoso de Dios en Cristo manifiesto desde aquella cruz. Dejemos de pasarle factura a la gente que nos hizo daño. Nosotros hicimos daño, nosotros nos alejamos de Dios, nosotros nos despotricamos delante de Dios, nosotros le dimos la espalda, nosotros lo ignoramos, nosotros preferimos como el hijo pródigo irnos tras los algarrobos y los cerdos, pero el Padre nos recibió, nos puso anillo, nos puso sandalia, nos vistió de nuevo en Cristo. Esa obra consumada, el Padre lo que le estaba diciendo a aquel hijo fue: dale, te está ya consumado, esto ya pasó, la deuda fue pagada. Wow. Eso es consumación. Cuando vivimos de lo consumado, amamos desde lo que se consumó. Hablamos desde aquello vivimos desde aquello a lo que se completó. ¿Para qué seguir levantando murallas de aquello a lo que Cristo ya derribó por amor? Son bendecidos en Cristo. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo tan extraordinario. Pudimos reflexionar acerca de lo que tú hiciste en la cruz. Yo te doy gracias, Padre, porque la obra está terminada. Y aunque mi humanidad piense que algo falta para alcanzarte, ya tú me mostraste por medio de la obra de Cristo en la cruz que no hay nada que falte, que simplemente me invitas a entrar en lo que ya tú terminaste, a disfrutar de tu amor y gracia y manifestarla a otros donde quiera que tú me pongas. Yo te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Será hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos mañana. Seguimos con nuestro servicio a las 6 de la tarde. Un hogar. Esta palabra.
va a estar buenísima, no se la pueden perder, compártanla con otros, nos vemos mañana si así el Señor lo permite, les amo. Si no tienen un lugar donde reunirse, les invitamos a formar parte de Piedras Vivas, se pueden conectar con nosotros todos los jueves a las 7 de la noche, gente desde Colombia, Estados Unidos, esto es una locura, ya pronto cumplimos un año, mi gente, en agosto cumplimos un año de aniversario de Piedras Vivas, ¡woohoo! Ya prontito estamos en el local, no tenemos la prisa, estamos caminando en Cristo, creciendo en Cristo, todo poco a poco en Cristo, porque en Cristo siempre es mucho mejor. Así que nada, si usted desea también dar de su generosidad, ofrendar lo que Dios ponga en su corazón. Allí una de las líderes va a poner el número al cual usted puede dar su generosidad para que nosotros podamos seguir dando este tipo de transmisión y podamos seguir trabajando en lo que el Señor nos ha dado. Así que nada, vamos hacia adelante. Un añito. Zoe, bendiciones, gracias y paz en Cristo.